Rodando sin apuro en el Abra de Lares. Caminito. En el videíto de hoy los invitamos a conocer Salinera de Mara, sitio arqueológico Moray. Somos Adri y Rubén de Rodando Sin Apuro. La principal de este equipo es La Pancha, nuestra carpa con ruedas que nos lleva a lugares increíbles. Turista extranjero 20. Salineras y Maras. Increíbles las vistas desde este punto. Hoy un día de mucho viento. Ahí les dejo un segundito del audio original. Y ahí está La Pancha, que nos trae a lugares increíbles. Salineras de Mara, Patrimonio Cultural de la Nación. Ve la capilla. Esta entrada. Manantial a 32 grados. ¿Dónde está? Y eso va de pileta en pileta. ¿Dónde llegó Rodando Sin Apuro? ¿Dónde estamos? Acá, en Salinas de Mara. Salinas de Mara, vamos a comprar sal seguro. Y cumpliendo 9 meses viviendo en La Pancha. Ah, por dar a luz. Esa Pancha, miren a dónde nos trajo. Qué lugar increíble. Vamos para el otro lado, Miren la salina, qué inmensa. Cantidad de piletones. Piletas y piletitas. Piletas y piletas. Sí. Entra por ahí, parece. Y allá están también. Allá está Cada entrando. pileta tiene una entrada. Un canal. Una entrada y una salida tiene que tener. No. Y Salida sí, porque no. Cuando se llena. va vertiendo la pileta al nivel de abajo. No. ¿No? No. ¿Cómo es? Tiene- A ver, ¿no ¿cómo ves? es? Explíquenos. Tiene otro canal allá abajo. ¿No? ¿Eh? Tiene canales distintos, todos canales distintos son, mirá. ¿Ves? No veo. A mí me parece que ahí veo que una chorrea a la de abajo. Este canal llena las de acá, pero no llena las de abajo. Las de abajo las llena el otro canal que va más arriba. Bueno, averiguaremos. Ahí se puede ver todo el canal por donde van dejando correr el agua y va pasando en los distintos niveles. Es como los andenes del cultivo, de los otros cultivos, acá el cultivo de sal, cosechan sal acá. También se llama cosechar, ¿no? La sal. También. Pero no hay un guía que te explique cuánto tiempo tarda y todo eso. Tenemos que averiguar eso, cómo es que pasa de un canal al otro. Sí, pero lo que lo van cerrando y van obligándole a la otra. Sí, ahí tiene como una madera. A ver acá. Esa estará como evaporando. Estas se están poniendo blancas, ya se están evaporando. La sal ya se... Sí, yo creo que las blancas ya están para cosechar. Ahí. Es que vas para las de abajo. Hay blancas, hay marrones, hay rosadas. ¿Ves que va llenando las de abajo? Sí, ahí se ve el canal que va... Lo van llenando de piletas, no van rebalsando las piletas. Van llevando, ellos le van llevando a la pileta que quieren. Claro, pero si prestás atención en algunas, sí se ve, parece que chorrea para la de abajo. Claro. Es un ciclo que se repite cada 3 días. Dicen que las pozas son construidas de manera tradicional, tiene base de piedra y después
tierra de la zona. Las pozas son alimentadas con agua salada que brota del interior de la montaña. Es conducida por un sistema de canales hasta llenar en promedio 5 centímetros de altura cada 3 días. Hay 5.000 pozas. Hay 633 familias involucradas. Claro, esto es una comunidad. Después el agua empieza a evaporarse por efecto del sol, ocasionando que se cristalice la sal en la superficie, que luego se hunde al ganar peso. Y el ciclo se repite cada 3 días. Durante la estación seca se extraen entre 150 y 200 kilos por poza. Y bueno, salen distintas calidades, dice. Se colocan montículos que se llaman eras a secar por 7 días y después se guardan en sacos y se traslada a almacenes. Ahí está toda la sal guardada. ¿Qué cantidad? Vamos a ver ahora cuánto cuesta la bolsita. Vamos a comprar, si es muy sana. Muchos minerales. Es sal, igual. Acá estamos comprando sal. Sal para baño, sal medicinal y sal para la comida. Sal gourmet. Bueno, hay un montón de cosas. Chocolates. Un salerito. Chocolates salados. Bien salerito. Ah, esto era ahumada. Ahumada, acá. Los saleritos, 15. Y de ahí es como saborizadas y ahumadas. Todo, claro, igual todas. Son moledores. Ah, eso es para moler. Claro. Está muy bueno. Esto está más apetitero. Eso tan bonito. Nosotros le llevamos bolsas, chicos. la más económica. A molerla con el Claro. mortero. Abajo. Sí, con la pancha paramos a mirar por acá arriba, ¿ves? Donde está la combi. Claro. Pero, Paramos ahí arriba. sí, Eso. sí. ¿Y a dónde está la otra ruta? Allá pasa, ¿no? Los coches allá donde van las plantas, allá abajo. ¿No están las casas? Sí, pero no creo Por que ahí se vea va. de abajo. Sí, sí. No, no creo que se vea ahí, pero bueno, ahí. Porque la perspectiva no te da para ver esto. Ahí va la ruta que va Ollantaytambo. a Ollantaytambo. A ver qué compramos. Un toro, sal. Compramos. Compramos mucha sal. Sal. Una de baño. Y tres Y sales todo el para. asado. Y 5 para cocinar. Sí, Y este es un torito. se va a caer. No. Miren qué bonito. Un torito de Sí, la con un abundancia. gallito, una cruz y el agua. Para la unión, para la familia, para la abundancia, para todo. Hay 4 circuitos. Y acá la pancha en primera fila. ¿Qué dice? Desarrollo Maras, Ayllu Y Pichingoto. y Pichingoto. Son 3 las comunidades que las explotan. Ah, Mara Ayú parecería una, porque no tiene una coma. Ah, Para mí son 2. pueden ser. Llegamos a Moray, el laboratorio donde los incas cultivaban y hacían distintas pruebas para obtener la mejor semilla, ¿no es cierto? Eran distintas pruebas que hacían para obtener la mejor semilla con la mejor humedad, el mejor suelo, el mejor clima. Claro, eso es un microclima. Bajando al laboratorio, descendiendo. ¿Te imaginabas que íbamos a venir acá? Sorpresas. Descendiendo al laboratorio Inca Moray.
Las típicas escaleritas. Video. Este está como más menos cuidado. Sí, es como que está más derrumbadito. Sí, igual se ve un lugar muy interesante. Son más grandes todos. Más grandes, más anchos. Hay una cantidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomás. Uy, los nevados al sol. ¡Qué lindo! Se destaparon, mira. Y miras así y se te da por mirar para atrás y aparecen más nevados. Ah, son 3. Acá hay otro. Entonces había 3 o más. Sí. Mira, ese es el tercero que vemos. Con el nevadito. Está medio... La Verónica. Está medio pelado. ¿Sí? Cuando es blanquito, pucha, qué bonito. Es un cono. No, que... ¿Tiene un glaciar? Es el glaciar. Todo glaciar. ¿Y allá? ¿Aquellos? Es el chicón. ¿Chicón? El chicón, ahí adentro está Urubamba. Ah, Urubamba está ahí. Ah, y qué divino el atardecer. Atrás del nevado. Ah, ok. Nevado y atardecer. Oh, mágico, mágico. Wow. Vivir en estas casitas, ¿no? Mirá, con este fondo, wow. ¿Son hoteles? No sé, pero qué lindo. ¿Dónde están? Precioso. Qué lindo. No me quiero escapar. Ah, venían cruzando. Lo que pasa es que viene... Viene trabajador el burrito, mirá. Uy, está encandilado con la luz. Corre, retrocede, retrocede. Pobrecito, mira cómo lleva tanta planta. No, para allá. No está tan alumbradito como este. Ah, precioso. Qué lindo atardecer con todo el valle. Los campitos. Qué maravilla los campitos. Roja la tierra acá. Sí, ¿viste? Para que este videíto llegue a más personas y todos puedan conocer esta maravilla de Perú, es muy importante que comenten, también pueden compartir con sus amigos y darle un like, un me gusta. Gracias. Acá pasamos la noche en la plaza de Maras. Maras, bienvenidos al mejor pueblo turístico del mundo. Las salinas que vimos ayer. Tío Bamba. Ah, no, salinera de este lado. Moray. También lo vimos ayer. ¿Y entonces esto qué es? Checoc. Checoc. Ah, esto no lo vimos. Acá pasamos la noche en la plaza
de maras. Y hoy nos despertamos con un acto. Parece que van a entregar maquinarias. Regalan maquinarias. Llegó tu pan. Se baja acá. Se baja, ¿eh? Ajá, hola. Hola. Ah, está más bajo que la calle. Puerta pequeña. Vamos a almorzar con vista a la laguna Huaypo. Ah, pero tienen sembrado también acá. Se aprovecha cada lugarcito para sembrar. Acá arrancamos así, con el sembrado y después nos dimos cuenta que el turismo... Claro, acá se siembra, pero también se le da de comer al que pasa por la ruta. Y cada uno tiene su muelle, mira qué lindo. Sí. Es Mote. chicharrón. De chancho con mote. Chicharrón de cerdo. Chancho, con papas fritas. De mote. Y mote. Bueno, como no nos alcanzó la plata para pagar el menú, Rubén está trabajando. Acá Rubén ayuda a llevar el agua. Entonces sí pagamos lo que comimos. Claro. Qué lindo. Muy divertido. Así me gusta, trabaje. Colabore acá. Claro, hay que colaborar con la comunidad. Bienvenidos a Cusco. Llegando. Bueno, igual todavía estamos en las afueras, buscando dónde parar. Santiago de Cusco. Dios mío. Acá voy a dar vuelta a la ¿Cuántas plaza. palomas? Voy a dar vuelta a la plaza acá. Bueno, está complicado el tránsito. Seguimos dando vuelta a la plaza. Placita, esta no es la plaza principal. No, una placita que no sé qué. De un barrio acá que encontramos. No hay semáforo, no hay nada. ¿Hay unos colectivos? Sí. Ahí viene otro, guarda que viene otro, guarda que viene otro. Dios mío. Ay, tenemos uno Y acá. otro que viene de allá. Van, vienen, Ahí estamos. Ah, entramos. ¿Y le preguntamos al policía? Vamos a preguntarle al policía. Podemos parar por acá nomás, no hay problema. Mirá qué lindo este edificio. Señor, una preguntita. Un lugar donde poder estacionar por acá. Oh, muy antiguo todo. Qué lindo. ¿Qué es eso? ¿Y esto? Acá parece que se puede, qué sé yo. Debe seguir adelante, ¿no? No sé, me voy, pero voy a seguir adelante. Acá estamos en Cusco. Voy a seguir adelante. Acá estamos en Cusco.
centro. Esta parte colonial. ¿Eh? Toda una parte colonial. Sí. Qué bonito. No sé si lo vamos para la izquierda acá, Ahí está la plaza, mirá. Ahí tenemos verde. No te da para doblar. Me habla usted. Colonial. Qué lindo. Sus balconcitos, típico. Ah, qué preciosa. Palacio del Inca. Convento de acá Santo Domingo. Pasa la Pancha, ay Dios. Qué callecita tan chiquita. Pensé que no pasaba. No se puede a la izquierda. Casa Andina. Bueno, nosotros teníamos verde, el colectivo igual se cruzó. Sí, qué sé yo. Ahora tenemos rojo, claro. No entiendo. Se nos terminó el verde. Cuando estábamos en verde estábamos frenados, ahora tenemos rojo. Bueno, esperemos. Ahora vamos a seguir frenados. Esperemos el próximo verde. O vamos a pisar a alguien. Es muy loco. 10 minutos acá. Hay publicidades, cartel luminoso, allá está el Inca. Esto es un mundo de gente. Avenidas cortadas porque están arreglando. Claro. Aeropuerto de Cusco. Ya se hizo muy tarde y vamos tratando de encontrar un lugar donde estacionar gratis y parar a dormir. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, un nuevo día, temprano, saliendo de Cusco, Para Urcos. que fue una locurita. Pero bueno, hoy ya estamos los tres bañados. Ajá. La Pancha bañada, nosotros también. Increíble, che. Qué va. Y Todo. tan temprano. Sí, así que en una estación de servicio ahí, todo en orden. Cargamos agua, descargamos el poti, tomamos mate, nos bañamos, llenita la pancha de gasoil. Y ahora seguir un poquito más de ruta. Destino incierto. Sí, destino incierto. Bueno, huimos de Cusco a 10 minutos. Vamos a la selva. A 10 minutos de Cusco agarramos esta ruta 113 y nos vamos a la selva, al Parque Nacional del Manu. Bueno, esa es la idea, vamos a ver. La idea es ir al Parque Nacional del Manu, que parece que es selva. Que vamos a ver muchas especies de animales, que va a ser un lugar con un río precioso, bien lejos de la gente, lejos de la civilización. Varios derrumbes. Y abajo hay una así. ¿Se veían, no? Casitas. Y abajo hay un pueblo. Parece que hay mirá. un cascote recibido. Sí, se ve allá, ¿no? Una ciudad. Bien a lo lejos. A lo mejor de acá lo veo a la vuelta. Ayatambo y desvío a Huasac. A nosotros que nos dice... No, seguir por la ruta. Dos campitos allá arriba. Lástima que no hay un mirador para poder ver abajo. Mucha zona de derrumbe, tampoco está bueno detenerse. No. Acá es cuestión de suerte, que Dios quiera que la piedra no te caiga en el techo.
porque hay permanentes derrumbes. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo piedras en la ruta. ¿Ves? Sí. Oh. Bueno. En este momento no va a caer ninguna, nada va a caer, nada va a caer. Tenemos que llegar en perfectas condiciones al Parque Nacional del Manu. El día está precioso, solcito. Como que estamos llegando a la cima, me parece. Pasando por un pueblito. Acá hay fallas geológicas, se mueve el suelo. Tenemos que comprar un pisco. A ver si hay algún kiosquito. Aunque no hay lugar ni donde estacionar, No, no hay nada acá. No sé cómo pararíamos a comprar algo. ¿Acá qué dice? Se alquila. Ah. Equipo No, pensé que era un almacén. Equipo aliado. Están pintando la ruta. Están pintando la raya amarilla. Ah, sí, se nota bien. Una muy fuerte, un amarillo fuerte y un amarillo suave. Bueno. Ahí viene otra casería más acá a la vuelta. Falta la falla. Falla geológica. Se levantó la tierra. Sí, acá uno baja, el otro sube. Acá de nuevo. Acá también. Acá hay una quebrada. Ahí estamos. Mucho movimiento de suelo. Por razón que se caen las piedras. La montaña está en permanente movimiento. Y acá Chacabamba. Y el tráfico está Bueno, así. ahí estacionó en la ruta. La raya amarilla. Está bien. Doble línea. Caldo de gallina, cuy al horno. Pero no hay dónde parar, ¿vio? Claro, y por eso la gente para arriba de la ruta. Porque no hay espacio. Es que están las casas construidas al borde del precipicio también. Apenas que hay lugar para las casas, o no dejan estacionamiento, ni garage, ni patio, ni nada. Muy poquito espacio. Pase. ¿Y este por qué esquiva? Ah, otro movimiento acá sísmico, mirá. Corrió la mano. Mirá cómo hace el camioncito. Mira el camioncito, Dios mío. Se mueve el suelo y las casas, ¿cómo se mantienen en pie? Ahí estaba re quebrada la ruta. Sí. Que yo no entendía por qué se iba hacia la izquierda. Era para esquivar eso. Era para esquivar el movimiento. Fallas geológicas, dice. Huancarani, a 3.800, casi 4.000 metros de altura. Otro pueblito. Ahí hay, no sé, bebidas, pero
Acá parece que Mira. hay para estacionar. Ahí que hay. Acá que hay. ¿Mercado? Acá hay un mercado, mira. Parece un mercado central. Parece que podemos parar acá o no. Y no sé. Justo está Seguridad Ciudadana, le preguntamos. Y después estacionar. Se Me puede, ¿no? pregunto ahí si puede estacionar acá. Acá Allá hay hay otro un- boliche más. Acá hay una iglesia, una Allá capilla, mira qué linda. Acá ya cada vez más gente. Oh, no te va a poder parar en ningún lado. Un mercado. Acá hay licores. Hay licores ahí. Algo casero parecía. A ver a dónde me puedo meter, ¿no? Pasamos. Sigue el amarillo. A mí no me quedó. Estamos amarillos, bendecidos acá por la señora que le hicimos las compras. Lindo. Bueno, camión cargando madera sobre la ruta. Muchísimas gracias amigos por acompañarnos en este increíble viaje por Perú. Llegaremos al Parque Nacional. Eso se lo contamos en el próximo video. ¡Chao! Y dicen que este es el pan más famoso y más conocido de Cusco. ¿Saben por dónde anduvimos? Escuchamos y leemos sus comentarios. Gracias por vernos, gracias por compartir, gracias por comentar. Nos vemos. Sitio arqueológico Cuccha. ¿Son tumbas? Sí. Colcas. No, No. no, tumbas funerarias, claro. Sí. Papaura. Qué lindo, de golpe apareció una ciudad. Grande.